Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre la explosiva historia de amor de la pareja más comentada de Turquía, Pelin Yamaçhi y Gökberk Demirci. Pelin, que siempre ha estado en la agenda de las revistas, ha vuelto a crear agenda con su nuevo amor, pero hay un problema. ¿Esta relación es real o solo una campaña publicitaria? Por lo que escuchamos, la entrevista anterior de Pelin con la declaración, "Quiero presentarme así", dejó signos de interrogación en las mentes. Entonces, ¿es amor o espectáculo? No creemos que la razón de Gökberk para estar con Pelin sea el dinero, pero la diferencia de edad entre ellos y las presiones de la popularidad aumentan la curiosidad de todos sobre cómo irá esta relación. Ahora bien, no deberíamos olvidar el papel de Özge Burak en la relación. ¿Cómo encontrarán estos dos el equilibrio bajo la complicada naturaleza del amor y la presión de las redes sociales? ¿El amor es un garaje al que se puede acceder con el coche de cualquier persona o es un vínculo real? Hoy hablaremos de la escandalosa historia de amor de Pelin y Gökberk. Veamos cómo evolucionará esta relación y qué pasará. No te pierdas nuestro vídeo para conocer detalles y mucho más. Cohete fuego. Vayamos al vídeo ahora mismo. Recuerde, el amor siempre está lleno de escándalos. Pelin y Gökberk, ¿amor verdadero o campaña publicitaria? Queridos lectores, uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas estos días es la nueva relación de Pelin Yamaçhi y Gökberk Demirci. La declaración de Pelin en una entrevista anterior, "Quiero presentarme así", generó preguntas en la mente de la gente. ¿En realidad, este nuevo amor es parte de una campaña publicitaria o un sentimiento que surge del corazón? La respuesta a esta pregunta parece aclararse con el tiempo. Todas las experiencias y observaciones que Pelin tuvo al iniciar esta relación pueden haberle dado una nueva perspectiva. A medida que el año llega a su fin, tengo la sensación de que esta relación será la noticia más importante del año. Aunque esta relación entre Pelin y Gökberk recién está comenzando, es difícil predecir qué tipo de sorpresas traerá en el futuro. Sin embargo, hay una esperanza sincera: la relación entre ambos será exitosa. Por un lado, cuando consideramos las relaciones anteriores de Pelin, la presencia de Özge Burak en esta ecuación es igualmente importante. Özge es conocida por muchos como una amable ama de casa. ¿Cómo afectará esta situación a la naturaleza de la relación entre Pelin y Gökberk? ¿Cómo cambia Gökberk cuando está con Pelin? El amor es un sentimiento hermoso. ¿Puede una persona vaciar su corazón de amor y reemplazarlo por otro? ¿No es el corazón de cada uno un garaje que puede abrirse para cualquier coche? En cuanto a Gökberk Demirci, en esta etapa de su vida el universo le está regalando una nueva esposa. Esto también significa que Pelin se adentra en una nueva historia de amor. Después de sus pérdidas anteriores, esta nueva oportunidad que el universo le ha presentado significa mucho para él. Esta nueva relación puede traerle alivio emocional y felicidad. Por supuesto, los grandes dolores que ha experimentado en el pasado no constituyen un obstáculo para esta nueva relación. Al contrario, estas experiencias lo hicieron más fuerte. Este nuevo amor que le ofrece el universo le permite volver a abrir su corazón. El cambio es un hecho inevitable en la vida y las nuevas perspectivas que este cambio trae son extremadamente importantes. Deshacerse de una carga emocional libera a una persona y deja espacio para un nuevo amor. El amor siempre ha sido un tema complicado. La relación entre Gökberk y Pelin es quizás un reflejo de estas complejas emociones. No importa cómo sea percibida la química entre ellos por la sociedad, lo que importa es lo que la pareja siente dentro de sí misma. Si bien la opinión de cada uno tiene el poder de influir en su relación, la decisión final siempre recae en ellos. Mirando la situación actual, tengo un sentimiento positivo sobre la relación entre Gökberk y Pelin. El dúo parece sensible hacia sus seres queridos e igualmente respetuoso entre sí. Es seguro que Gökberk ocupa un lugar importante en su vida en esta etapa. Si ellos son felices, nosotros también lo somos. A medida que continúan su propio viaje, no solo debemos apoyarlos sino también compartir su felicidad. No olvidemos que el amor es hermoso, pero vaciar el corazón de un lugar y llenarlo de otro amor es otra cosa. Después de todo, cada nueva historia de amor requiere el coraje de dejar atrás viejos recuerdos y sentimientos. La historia de Gökberk y Pelin es un ejemplo interesante en este contexto. Quizás esta relación brindará una oportunidad para ayudar a Pelin y Gökberk a superar el dolor que experimentaron en su pasado. Como resultado, ambos descubrirán la belleza del amor y continuarán aprendiendo a enfrentar los desafíos que la vida tiene para ofrecer. Todos veremos qué dimensión adquirirá con el tiempo la relación entre Pelin y Gökberk. Sin embargo,
creo que esta relación llegará a un punto positivo. Lo importante es que al final encuentren su propia felicidad. El poder del amor siempre está por encima de todo y quizás este dúo redescubra este poder. Las relaciones siempre son complejas y tienen múltiples capas. El amor de Pelin y Gökberk también contiene esta complejidad. Cuando dos personas se unen, no solo es un proceso en el que se aman, sino que también interactúan sus pasados, círculos sociales y experiencias. ¿Cómo se reflejarán las dificultades que Pelin experimentó en sus relaciones anteriores en su nueva relación con Gökberk? La respuesta a esta pregunta solo se sabrá con el tiempo. Las palabras de Pelin, quiero presentarme así, muestran el rumbo que quiere seguir al establecer su relación. ¿Es esto parte de tu atracción hacia él o es realmente amor? Considerar ambas situaciones es importante para comprender la verdadera naturaleza del acontecimiento. Quizás esta relación sea parte del viaje de Pelin para encontrar su propia identidad. Otro punto importante es qué tipo de impacto tiene Gökberk a través de su relación con Pelin. Gökberk es una figura muy popular en el mundo de los medios y las redes sociales. Será interesante ver cómo se refleja esta popularidad en él cuando esté con Pelin. ¿Cómo se percibe su relación en las redes sociales? ¿Qué estrategia desarrollará el dúo ante las presiones que ejercen las redes sociales? Estas preguntas pueden tener un impacto significativo en el futuro de su relación. Sí, el amor es siempre un tipo de experiencia social. La forma en que se desarrolla el vínculo entre dos personas no se limita solo a los sentimientos de ambos, también está condicionado por influencias externas. La relación de Pelin y Gökberk atrae la atención de muchas personas y también es observada por sus amigos, familiares y fanáticos. Esto conlleva una especie de presión social. La relación de Pelin con Gökberk podría ser un proceso de transformación para ella. Las dificultades y decepciones que ha experimentado en el pasado pueden haberlo convertido en un individuo más fuerte. Esta relación puede ayudar a Pelin a redescubrirse y sanar emocionalmente. El lugar de Gökberk en su vida es quizás un nuevo comienzo. Otra dimensión son los planes futuros del dúo. Aunque su relación es nueva, la están llevando paso a paso con el respeto y amor que se tienen. Las experiencias pasadas de Pelin le han enseñado una lección sobre ser más cuidadosa en sus relaciones. De esta manera su relación con Gökberk podrá asentarse sobre una base más sana. Las relaciones pasadas de Gökberk y las experiencias que adquirió durante este proceso le darán más conocimiento y conciencia sobre su relación con Pelin. Si ambas partes están abiertas el uno al otro, la comunicación y el entendimiento entre ellos pueden profundizarse. No debemos olvidar que la base de toda relación es la comunicación. En conclusión, aunque la relación entre Pelin y Gökberk está en sus primeras etapas, es difícil predecir cómo progresará en el futuro. Pero hay esperanza dentro de mí. El dúo abrirá una nueva página con las lecciones que aprendieron de su pasado y escribirán esta página juntos. Esto puede hacerles crecer no solo con su amor sino también con su desarrollo personal. El amor siempre es hermoso y creo que estos dos pueden superar las dificultades que trae la vida con el amor que se tienen. Quizás esta sea la mejor parte de su historia de amor. Es una oportunidad para que tanto Gökberk como Pelin den un nuevo rumbo a sus vidas y avancen con pasos más firmes superando el dolor del pasado. Con el tiempo, esta relación, sin importar las dificultades que pueda enfrentar, puede tener un impacto positivo en ambos. Gökberk y Pelin. Un viaje a las profundidades del amor. El potencial de la relación de Pelin y Gökberk no se limita al vínculo emocional entre dos personas, también se ha convertido ya en un fenómeno social. Aunque cada uno mira esta relación desde una perspectiva diferente, su historia de alguna manera atrae todas las miradas hacia ellos. Es muy interesante ver cómo evoluciona el amor, cómo se configura la percepción en la sociedad y qué tipo de cambios puede provocar en la vida de los individuos. Las dificultades pasadas de Pelin y su relación con Gökberk quizás abrirán una nueva página en su vida. Al apoyarse mutuamente, pueden ayudar a sanar viejas heridas. El amor no es solo dos personas que se unen, sino también completar los defectos del otro. Pelin podría encontrarse nuevamente al lado de Gökberk. Gökberk también puede descubrir profundidades emocionales gracias a Pelin. Sin embargo, hay un punto que no debe pasarse por alto aquí. La relación de Pelin y Gökberk está bajo observación constante. Las redes sociales y el mundo de las revistas siguen cada uno de sus movimientos. Esta situación puede poner un elemento de presión en su relación. Estas presiones externas pueden afectar los sentimientos y comportamientos de la pareja hacia el otro. En este punto, la importancia de una comunicación sana entre ambos aumenta aún más. Las palabras de Pelin, quiero presentarme así,
dan una pista importante sobre cómo quiere vivir su relación. Quizás esta sea la manera de Pelin de expresarse, su intento de encontrar la libertad y la identidad que busca en su vida amorosa. Gökberk debería apoyar a Pelin en este proceso. Uno debe confiar en él y tratar de comprenderlo. De lo contrario, la relación puede volverse un desafío para ambas partes. La relación de Pelin y Gökberk también es un proceso de transformación. Las dificultades que ambos han experimentado en el pasado pueden ayudarlos a convertirse en individuos más fuertes. Cada nueva relación es también una nueva oportunidad. Estas oportunidades los liberan del pasado y los llevan hacia el futuro con pasos más firmes. El amor tiene diferentes dinámicas que se ofrecen en cada momento de la vida. La historia de Pelin y Gökberk será quizás uno de los mejores ejemplos de esta dinámica. Su relación puede ser fuente de inspiración para muchos. Cuando el dúo se mantiene unido y fuerte, puede volverse más resistente a la negatividad que proviene de su entorno. El amor no es solo la felicidad de dos personas, también se mide por los valores que añaden a sus vidas. Sí, la relación entre Gökberk y Pelin puede generar todo tipo de críticas. Sin embargo, los sentimientos y el compromiso de la pareja entre sí pueden invalidar estas críticas. Aunque los pensamientos de cada uno son importantes, lo que realmente importa es lo que ambos sienten en sus corazones. Necesitan construir su propia felicidad sin estar bajo la presión de la sociedad. Con el tiempo, aprenderemos más sobre la relación de Pelin y Gökberk. Su historia quizás no será solo una historia de amor, sino también una historia de crecimiento y transformación personal. Partiendo del hecho de que el amor siempre añade color a la vida, este dúo puede crecer junto y hacer frente a todos los desafíos que la vida tiene para ofrecer. Como resultado, la relación de Pelin y Gökberk puede tener un lugar importante en sus vidas y en las vidas de sus seguidores. El amor es siempre la forma más hermosa de felicidad y unidad. Siempre es una experiencia valiosa cuando dos personas se juntan y tocan sus vidas mutuamente. Cada nueva historia de amor abre las puertas a un viaje diferente. Sí, queridos amigos, nos hemos adentrado en las profundidades de la historia de amor de Pelin y Gökberk. ¿Esta relación es realmente una historia de amor o es parte de un truco publicitario? Tenemos curiosidad por conocer tus opiniones. No olvides compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Pase lo que pase, la vida y la relación de estos dos sigue emocionándonos. Las historias de amor escandalosas pueden causar revuelo en las redes sociales. ¿Podrán entonces Pelin y Gökberk superar estas dificultades? ¿Qué cubriremos en nuestros futuros vídeos? Si te gustó nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Quédense con amor. El amor siempre está lleno de escándalos, pero siempre seguiremos buscando lo correcto. Adiós.